Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador. En este video hablaremos sobre algunas ideas generales de cómo puedes comenzar a documentar tus proyectos cuando trabajas con Power Apps. Si este tema te interesa y quieres saber aún más y ver ejemplos específicos y detallados de cómo documentar proyectos, asegúrate de echarle un vistazo al video que está en la descripción de este video, donde Jason de Jesús de República Dominicana nos habló durante el Bootcamp de 2024 sobre cómo administrar proyectos de Power Platform, así que no te lo pierdas. Cuando estamos trabajando con Power Platform, muchas veces nos saltamos la parte de documentar proyectos, porque la Power Platform es una herramienta de bajo código y súper flexible. Sin embargo, cuando nos tomamos el tiempo de documentar proyectos y analizar los requerimientos antes de saltar al desarrollo, esto nos trae bastantes beneficios. Para este video hemos listado tres de los beneficios y por qué es importante que nos tomemos el tiempo de documentar nuestros proyectos. Primero, porque se vuelve una fuente confiable de información. Es decir, en lugar de que la información relacionada con el proyecto esté en la cabeza de una sola persona o en la cabeza de la persona que lidera el proyecto, si tenemos documentados nuestros proyectos, todas las personas involucradas en el desarrollo de la solución o personas que, por ejemplo, se incorporen a mitad del proyecto cuando ya haya comenzado, puedan tener un lugar confiable donde puedan leer toda la información relacionada con nuestro proyecto sin necesidad de que le tengan que preguntar todo a una sola persona. Así que es muy importante cuando trabajamos con un equipo con diferentes roles, tengamos documentación para que todas las personas del equipo puedan tener acceso a esta información y que esta información se convierta en la fuente oficial que todos pueden verificar cuando tengan alguna consulta en cuanto al proyecto. Igualmente permite alinear requerimientos y expectativas. Muchas veces sucede que estamos trabajando con una aplicación y al final del proyecto, después de un par de meses, la persona que va a usar la aplicación nos dice que tal vez lo que desarrollamos no es lo que tenía en mente o que tal vez se acerca, pero no es exactamente lo que necesitan. Y definitivamente ese es un escenario súper triste. Sin embargo, si nosotros documentamos nuestros proyectos y tenemos por escrito toda la información relacionada con el proyecto, como cuáles son los requerimientos, cómo se va a ver nuestra aplicación, etcétera. Esto nos va a permitir alinear requerimientos y expectativas. Es decir, la persona que va a utilizar la aplicación o el cliente va a saber qué es lo que va a recibir, qué funcionalidades son las que van a existir y los desarrolladores van a saber qué es lo que tienen que desarrollar y qué es lo que tienen que entregarle al cliente. Entonces, al alinear los requerimientos y expectativas de las dos partes, tanto de qué es lo que el cliente va a recibir como qué es lo que el desarrollador va a entregar, definitivamente estamos ahorrándonos un posible dolor de cabeza que en el futuro podemos tener si los requerimientos y las expectativas no están alineadas. Y por último, es muy importante la documentación para poder dejar constancia de decisiones, cambios y poder planificar las tareas. Cuando existe algún cambio o se introduce un nuevo requerimiento, siempre es bueno que lo documentemos para que sepamos, por ejemplo, cuándo pasó, por qué sucedió, quién lo aprobó, quién lo solicitó y cuáles son las implicaciones de ese cambio en el proyecto. Así que es muy importante que nos tomemos el tiempo para analizar los proyectos, documentarlos para evitar problemas en el futuro cuando estemos desarrollando y cuando estemos entregando la solución. Las formas de documentar nuestros proyectos son muy diferentes. Las formas de documentar proyectos pueden variar dependiendo de la complejidad del proyecto, qué tan grande es, cuántas personas son parte del equipo. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la documentación de proyectos que se han convertido en estándar o que la mayoría de documentación de proyectos siempre contienen. Así que vamos a enfocarnos específicamente en esas porque son con las que podemos comenzar. Y a partir de la complejidad del proyecto podemos seguir agregando más elementos a nuestra documentación. Lo primero que tenemos que hacer cuando documentamos es escribir los requerimientos, es decir, tener por escrito qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el usuario final va a necesitar, cómo se ve el proceso que necesitamos que nuestra aplicación o que nuestro proceso o desarrollo en Power Platform va a solucionar. Por ejemplo, en este caso tenemos un documento de Word donde se nos explica cuál es el escenario en general que vamos a intentar solucionar y listamos las características claves de la solución. Al mismo tiempo que identificamos las características y los requerimientos de la solución, también podemos ir identificando quiénes son las personas relacionadas o los roles relacionados con este proceso. En este caso, por ejemplo, tenemos un empleado, un aprobador, un administrador y una persona que se va a encargar del proceso de requisición. Cuando ya tenemos nosotros listados estos requerimientos, va a ser muchísimo más sencillo poder identificar qué elemento o qué parte
de, por ejemplo, una pantalla de una aplicación va a cubrir qué partes, qué es otra pantalla va a cubrir otras partes, un correo electrónico va a cubrir, por ejemplo, el proceso de aprobación. Así que lo primerito que tenemos que hacer siempre que trabajamos con Power Platform es por lo menos escribir de manera general cuáles son los requerimientos que el cliente tiene o qué es específicamente la necesidad que se quiere cubrir. Una vez tenemos ya escrita esa necesidad o escritos los requerimientos de nuestra solución, vamos al siguiente punto, que es definir los usuarios y roles. En este caso, cuando escribimos nuestros requerimientos, vamos también identificando quiénes son las personas que van a estar involucradas en el proyecto y qué es lo que cada uno va a hacer. En este caso, por ejemplo, hemos identificado para este proceso específico 4 roles. ¿Y qué es lo que va a hacer cada uno de los roles? Por ejemplo, el empleado es quien va a navegar el catálogo de máquinas y va a enviar un pedido. El analista de compras es quien va a procesar los pedidos de la máquina, y acá tenemos también a qué es lo que tiene que tener acceso ese rol específico. El aprobador es únicamente quien va a recibir un correo electrónico para aprobar la máquina y no requiere acceso a las aplicaciones. Igual tenemos un administrador que va a tener acceso a todo. Esta parte es muy importante porque definir los usuarios y roles nos va a permitir entender cómo va a funcionar la seguridad de nuestra aplicación. Y la seguridad de los datos es muy importante, porque en este caso estamos trabajando con un proceso relacionado con solicitar máquinas de café para una sala de descanso. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando con un proceso relacionado con recursos humanos o con planilla? Es información súper confidencial donde, por ejemplo, los empleados únicamente tienen que tener acceso a su propia información, pero quizás el administrador de recursos humanos o el gerente general sí puede ver todo. Entonces es súper importante que definamos cuáles son nuestros usuarios y nuestros roles, porque esto va a definir cómo vamos a asignar la seguridad en nuestra aplicación y cómo nos vamos a asegurar que cada persona únicamente vea la información y los datos y las pantallas que de verdad tienen que ver. Una vez tenemos quiénes son nuestros usuarios, vamos a definir qué es lo que va a hacer cada uno de esos usuarios. Y esto usualmente o muchas veces lo hacemos por medio de ese componente de documentación que se llama historias de usuario. Y las historias de usuario son simplemente una explicación informal de cómo debe funcionar una pantalla o cómo debe funcionar la aplicación, pero esto se escribe desde la perspectiva del usuario final. Es decir, yo voy a escribir desde la perspectiva del empleado qué es lo que tiene que hacer la aplicación. Voy a escribir desde la perspectiva del aprobador cómo quiero recibir mi correo electrónico y cómo quiero aprobarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente ponernos en los zapatos de nuestros usuarios, de las personas que van a utilizar e interactuar con la aplicación, y definir qué es lo que tiene que hacer o qué funcionalidades tiene que cumplir nuestra aplicación para que esta persona pueda cumplir con el rol que tiene en la aplicación. Por ejemplo, el empleado es el encargado de solicitar las máquinas, el analista es el encargado de procesar los pedidos, el aprobador es el encargado de aprobar las máquinas y el administrador es el encargado de administrar todo el sistema. Entonces, estas historias de usuario se escriben bajo el formato como perfil quiero para, es decir, como usuario quiero que exista la función X para Y objetivo. Para ver un poco de ejemplo, un par de ejemplos de cómo se puede ver esto, acá tenemos algunas listas. Por ejemplo, acá tenemos como empleado, quiero navegar el catálogo de máquinas disponibles para ver todas las opciones disponibles. Luego, como aprobador, quiero recibir una notificación por correo electrónico para aprobar o rechazar el pedido. Como empleado, quiero seleccionar una máquina para solicitar que se ordene esta máquina para mi sala de descanso. Y así sucesivamente. Prácticamente lo que tenemos que hacer es recopilar qué es lo que cada uno de los perfiles quiere hacer dentro de la aplicación y con qué propósito. De esta forma vamos a poder dividir nuestro proyecto en componentes más pequeños que, por ejemplo, cada uno de los miembros del equipo puede desarrollar. Y cuando ya tenemos nuestras historias de usuario, esto nos va a permitir dividir el proyecto en componentes más pequeños que pueden ser asignados o pueden ser desarrollados de manera individual y de manera conjunta. Y esto también nos regresa a la parte donde hablábamos sobre definir y alinear las expectativas y los requerimientos. Porque en este caso, cuando ya escribimos todas las funcionalidades que cada uno de los roles tiene que cumplir y con qué propósito, podemos compartir esto, por ejemplo, con el cliente o con el usuario final, para que se aseguren, número uno, que todos los requerimientos o todas las funcionalidades que ellos tienen de verdad estén escritas, y segundo, que estén descritos con la funcionalidad correcta. Es decir, que tenemos que entender qué es lo que quieren nuestros usuarios y para qué lo quieren, para asegurarnos que el desarrollo final o lo que vamos a entregarles
sea lo que ellos necesitan. Igualmente acá es el momento, por ejemplo, donde el cliente o la persona que va a usar la aplicación nos puede decir aquí hace falta cierto requerimiento, aquí hace falta cierta funcionalidad o en este caso hace falta que describamos correctamente el propósito de X o Y historia de usuario. Y si vemos, esto se escribe desde una perspectiva no técnica. Todo se escribe desde una perspectiva del usuario final para que el usuario final también lo pueda entender. En este caso, por ejemplo, sabemos de que en Power Apps trabajamos con galerías, pero en este caso no decimos que queremos ver una galería de máquinas, sino que hablamos de una lista de máquinas, porque el término galerías puede ser de que sea un término que nuestros usuarios finales o nuestro cliente no sepa específicamente a qué se refiere. Entonces, cuando hablamos de historias de usuario, siempre buscamos que sean lo más sencillas posibles y lo menos técnicos posibles. Cuando ya tenemos nuestras historias de usuario, ya dijimos que vamos a poder dividir nuestros proyectos en pequeños componentes. Igualmente vamos a poderlo dividir en cuáles son los entregables que nuestra solución tenga. Los entregables simplemente son qué es lo que vamos a darle al cliente como parte de la solución, cuáles son las cosas tangibles que vamos a entregar cuando el proyecto o el desarrollo finalice. En este caso, esto está íntimamente relacionado tanto con los requerimientos como con las historias de usuario, porque estos son los que nos definen qué es lo que tenemos que desarrollar. En este caso, cuando nosotros vemos los requerimientos, por ahí vemos que hay un catálogo de máquinas, vemos que buscan trabajar, por ejemplo, un proceso de requisiciones de máquinas, con lo que podemos trabajar con un Business Process Flow en Dataverse, etc. Entonces, cuando ya tenemos nosotros los requerimientos y las historias de usuario, es cuando podemos comenzar a identificar la herramienta correcta para cada uno de los requerimientos o necesidades que tienen nuestros usuarios. Podemos identificar, por ejemplo, que para cierta historia de usuario la mejor herramienta es una Model Driven App, o para poder recibir las solicitudes de aprobación, lo mejor es un flujo de aprobación en Power Automate. Prácticamente lo que estamos haciendo acá en la parte de los entregables es definir cuáles son los elementos que va a tener nuestra solución en Power Platform y también qué es lo que vamos a entregarle al cliente, al usuario final, cuando todo el desarrollo finalice. Muy importante también esto relacionado íntimamente con la alineación de los requerimientos y expectativas. De esta forma vamos a saber, por ejemplo, el equipo de desarrollo va a saber que al final, cuando ya estemos terminando el proyecto, este es el conjunto de cosas que tienen que estar finalizadas y es el conjunto de cosas que se van a entregar tal y como su nombre lo dice. Igualmente, los entregables nos sirven para que podamos dividir el proyecto en diferentes componentes y, por ejemplo, podemos darle a cierta persona que trabaje la parte de los datos, cierta persona trabaja la Canvas App, cierta persona trabaja el Business Process Flow, otro miembro del equipo la Model Driven App y otro miembro del equipo el flujo de Power Automate. Cómo se divide el proyecto también va a depender de cuántas personas están involucradas, pero esto también nos puede ayudar a saber en qué orden se tienen que desarrollar. Por ejemplo, el Business Process Flow no se puede hacer sin antes haber creado la tabla en Dataverse, lo mismo que la Model Driven App. Entonces, también definir los entregables nos ayuda a planificar y a saber en qué orden tenemos que ir desarrollando cada uno de los componentes y cómo cada uno de esos componentes se vincula con nuestras historias de usuario. Ahora bien, una vez ya hablamos sobre los entregables, usualmente cuando trabajamos con Power Apps lo que nosotros buscamos es guardar información en algún lado, por ejemplo, guardarla en SharePoint, en Dataverse, en Excel o en algún sistema de terceros, como por ejemplo Salesforce o nuestro sistema contable. Así que es muy importante que cada vez que trabajamos con Power Apps identifiquemos nuestro modelo de datos, es decir, qué información queremos guardar, es decir, nuestras tablas que vamos a tener en nuestra aplicación, qué columnas queremos que nuestras tablas tengan y cómo se relacionan estas tablas entre sí. Relacionado con esta parte del modelo de datos, lo que podemos hacer es un diagrama entidad-relación, conocido como ERD, donde lo único que hacemos es prácticamente listar cuáles son las tablas que van a estar vinculadas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una lista de máquinas, tenemos una categoría de máquinas, que es esta segunda tabla que está de este lado, y también tenemos la lista de máquinas que van a solicitar los empleados para la sala de descanso. Significa que para este proceso necesitamos 3 tablas. ¿Qué información vamos a guardar sobre cada tabla? Eso va a depender, por ejemplo, sobre qué información quiere ver el empleado sobre las máquinas. En este caso, el nombre de la máquina, cuántas tazas de café se pueden hacer a la semana, el color, la descripción, el tipo de máquina, etc. Entonces, acá yo ya identifiqué que necesito mi lista de máquinas, cuáles son los atributos que necesito que los empleados vean sobre las máquinas. E igualmente tengo una tabla para las órdenes de máquinas que se van a realizar y cuáles son los campos. Necesito saber, por ejemplo, cuál es el precio, cuándo se solicitó, quién lo solicitó, si el aprobador tiene comentarios, cuándo se va a entregar,
cuándo se aprobó, etcétera. Entonces, estamos prácticamente identificando qué atributos va a tener cada una de las tablas e igualmente vamos a identificar cómo se relacionan entre sí. Es decir, cuando yo haga mi orden, yo tengo que saber a qué máquina se refiere esa orden. Entonces, aquí tengo yo cuál es mi máquina y aquí lo estamos relacionando con la tabla de máquinas. Y de esta forma estamos diciendo que cuando yo haga una orden voy a identificar a qué máquina se refiere por medio de un ID que une esas dos tablas. Acá en el modelo de datos también es donde podemos identificar cuál es la fuente de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos guardar el catálogo de máquinas en SharePoint y las órdenes en Dataverse, porque ya hablamos que las órdenes se van a manejar en el proceso de requisición por medio de un Business Process Flow. Entonces acá también podemos identificar en qué sistema vamos a guardar cada uno de los datos y cómo se van a relacionar entre sí, aunque estén en diferentes sistemas. Y el último punto de documentación es hacer un bosquejo de nuestra aplicación. Y eso también es muy importante y súper relacionado con la alineación de requerimientos, porque muchas veces cuando estamos trabajando con Power Apps intentamos saltar a simplemente desarrollar la aplicación, pero no hay nada más triste que desarrollar la aplicación y que nos digan que quizás tenían otra idea de cómo se iba a ver, que quizás no se ve lo suficientemente amigable o que quizás hay muchos clics o que tenemos que cambiar muchas cosas, que tenemos que cambiar todos los colores. Entonces, muchas veces es buena idea que hagamos un bosquejo rápido de nuestra aplicación, de más o menos cómo se va a ver, dónde va a estar el menú, dónde va a estar, por ejemplo, la barra de navegación, como por ejemplo en este caso, cómo van a poder los usuarios navegar entre las máquinas de café. En este caso, por ejemplo, van a poder ver 6 a la vez y van a poder ir hacia abajo y encontrarlos. Del lado izquierdo van a poder ellos, por ejemplo, filtrar los diferentes tipos de máquina, pueden ver todos. Y en este caso estamos diciendo que acá van a poder seleccionar en el signo de más, luego van a poderlas comparar y cuando ya las comparan van a poder ver 3 máquinas, una a la par de la otra y de último seleccionar una de ellas y luego simplemente enviar la solicitud utilizando este botón que está acá. Si nosotros tomamos este bosquejo de la aplicación y lo compartimos con el cliente o con el usuario final, ellos van a poder decir, no, la verdad yo tenía una idea diferente de cómo se pueden comparar las máquinas o tenía una idea diferente de cómo se va a enviar la información cuando ya la solicitud está lista de ser enviada. O tal vez yo tenía otra idea de cómo vamos a encontrar las diferentes categorías de los diferentes tipos de máquinas, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un bosquejo, no solamente estamos clarificando para el desarrollador cómo tiene que verse la aplicación a nivel de diseño, sino que también diciéndole al cliente, esta es una aproximación de cómo se va a ver la aplicación, así que asegúrate de que lo que estamos mostrando acá se alinea con tus expectativas de cómo tiene que funcionar el proceso. Así que esa es una de las cosas más importantes y uno de los elementos que tenemos que asegurarnos siempre de compartir tanto con los desarrolladores como con el cliente para asegurarnos que las dos partes estén alineadas. En este caso, yo he utilizado Lucidchart para tanto desarrollar mi modelo de datos como desarrollar el bosquejo de la aplicación. Y acá tengo una lista de todos los colores que estoy utilizando. Sin embargo, también podemos utilizar otras herramientas como Figma e incluso si no tenemos acceso a ninguna de estas herramientas porque tienen algunos componentes gratis pero también varios componentes pagados, podemos simplemente utilizar PowerPoint y hacer en PowerPoint el bosquejo de nuestra aplicación y de esta manera asegurarnos de por lo menos darle a nuestros usuarios una aproximación de cómo se va a ver la aplicación. Si quieres conocer un poco más también sobre cómo crear bosquejos y qué herramientas se pueden utilizar, también tenemos un video sobre esto y lo vamos a dejar en la descripción de este video. Y eso ha sido todo. Espero que esos tips e ideas rápidas sobre documentación de proyectos en Power Apps te sean muy útiles y puedas comenzarlos a implementar en tus proyectos. Hasta la próxima.